Bueno, pues continuamos y en esta última parte de este retiro, en este sábado de esta ciudad londinense lluviosa, le pedimos al Señor que nos dé su palabra y compartimos este momento meditando en los misterios de lo que es la Virgen María en nuestra vida católica. Y les voy a leer a ustedes de la carta de los Romanos en el capítulo 9, versículo 22. Nadie puede quejarse si Dios, queriendo mostrar en unos su justo enojo y hacer patente su poder, sufre con mucha paciencia a los que son vasos de ira, dispuestos para la perdición, a fin de manifestar las riquezas de su gloria en los que son vasos de misericordia, que Él preparó o destinó para la gloria, y ha llamado a ella como a nosotros, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, conforme a lo que dice por Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, amado al que no era amado, y objeto de misericordia al que no había conseguido misericordia. Y sucederá que en el mismo lugar en que se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios vivo. Por otra parte, Isaías exclama con respecto a Israel: aun cuando el número de los hijos de Israel fuese igual al de las arenas del mar, solo un residuo de ellos se salvará, porque Dios en su justicia reducirá su pueblo a un corto número. El Señor hará una gran rebaja sobre la tierra, y antes había dicho el mismo Isaías: si el Señor de los ejércitos no hubiese conservado a algunos de nuestro linaje, hubiéramos venido a quedar semejantes a Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios. En nuestra iglesia nosotros tenemos unos tesoros que están sin descubrir prácticamente, y yo pienso que uno de los más grandes dolores de un católico cuando muere es haber descubierto en ese momento todo lo que no quiso despertar de su iglesia y los tesoros que Dios le confió, y todo lo que hubiera podido hacer en esta vida terrenal si hubiese abrazado los tesoros que Dios le dio. Lo más difícil de nuestra vida terrenal es lograr enfocarnos en el objetivo real de lo que debemos hacer. Y la vida natural, que es la vida material, nos inclina a lo natural, a lo material. En la vida natural y material no necesariamente se encuentra el mal, se encuentran las tendencias al mal. Como dice San Pablo: en mí hay una ley que me inclina a pecar. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Es una ley que hay en nosotros, pero esa ley no somos nosotros, sino que está y habita en nosotros por causa del pecado original. Pero con eso no podemos decir que la naturaleza material, nuestra naturaleza animal, sea mala. No es verdad, porque de esta naturaleza animal, de esta naturaleza material, Dios hace santos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mala? No es mala. Lo que es malo es las tendencias que hay en ella por el pecado original, que pueden corromper la vida nuestra y separarnos del final del punto que Dios tiene en nuestra vida, de la misión por la cual nos creó, que es ir a su reino y ser santos. O sea, esa es la diferencia que hay entre la naturaleza humana vista desde el bien y vista desde el mal. Por lo tanto, nosotros en la vida natural tenemos un desafío muy grande como católicos, porque hemos sido bautizados y se nos ha dado la vida sobrenatural. Entonces, viviendo en la vida natural, tenemos una vida natural en Cristo por el bautismo. Y ya nuestra carne no es una carne común y corriente, es una carne exorcizada de los demonios del pecado. Solo que a partir del exorcismo, que es el bautismo, nosotros tenemos que vivir una lucha increíble, porque estamos en el territorio de los demonios. Estamos viviendo entre un mundo de tinieblas que es el mundo terrenal. Y nos toca vivir entre ellos y todo el tiempo defendernos para no contaminarnos y para no tener ninguna relación con ellos. Entonces,
Esta lucha es una lucha que no es fácil si se hace fuera de Dios. Si se hace fuera de Dios, terminamos en manos de ellos y les pertenecemos a ellos. Si se hace con Dios, se debe mantener la vigilancia, la guardia permanente. Es igual como si usted estuviese conduciendo un automóvil muy rápido por una autopista. Usted no puede quitarle los ojos a la autopista ni al volante. Usted tiene que estar concentrado o se estrella y tiene un terrible accidente. Esa es la vida. La vida nuestra va a toda velocidad porque el tiempo nuestro es un instante y no podemos descuidarnos. Tenemos que mantener los ojos en el timón y en la carretera. Darnos cuenta de que estemos en el camino que es, por el carril que es, y que estemos atentos en todo momento a cómo lo estamos conduciendo este vehículo terrenal, porque podemos causar un gran accidente. Entonces, si la vida terrenal nuestra es un misterio tan grande como que en el vientre de una madre, Dios sopla la vida nuestra de la nada. Pónganse a pensar ustedes lo grande que es este misterio. Nosotros conocemos a nuestra madre. Hay gente que por alguna razón de la vida no conocen a su mamá. Hay personas que son huérfanas y fueron sacados del lado de su madre y nunca la conocieron o se les murió al nacer. Pero generalmente lo más común es que conocemos la madre terrenal. Nosotros nos encontramos con el misterio de encontrar un ser humano del cual salimos nosotros. Si uno conoce a la mamá y sabe que de ese vientre salió uno, eso ya de por sí es un misterio muy grande, inmenso. Uno ni siquiera lo piensa, porque es como natural de que uno nació de ahí. Pero si realmente uno fuera consciente de buscar dentro de uno el significado de la vida y de entender el milagro de esta vida, se daría cuenta que es algo que no es natural. ¿Cómo va a ser natural? O sea, se presenta en forma natural, pero es sobrenatural, totalmente sobrenatural. El don de la vida es sobrenatural, porque si Dios nos crea de la nada, absolutamente de la nada, por lo tanto es sobrenatural. Al salir de ese vientre y luego tener conciencia humana y despertar a los sentidos, a los instintos, a la razón, observamos que esa es mi mamá. Entonces de ahí salí de ese vientre. Ahora me encuentro dentro de otro vientre, el vientre de la tierra. O sea, ya pasé por un nacimiento, ahora me falta otro. Pasé la primera gestación, ahora me falta la segunda. Primero estaba en el vientre de la mamá, entre el agua. Se rompió el agua, salía el vientre de la tierra a otra agua más grande todavía. Cuando se reviente el agua del vientre de la tierra, nazco al Espíritu. Jesús le explicaba a Nicodemos, hay que nacer de nuevo al Espíritu. Y Nicodemos no entendía, le decía, ¿cómo puede un hombre viejo meterse en el vientre de su mamá otra vez? Pero Jesús estaba hablando de este vientre natural donde el alma está gestando para nacer al Espíritu. Y en este vientre tenemos que nacer al Espíritu en Cristo para que cuando nosotros emerjamos del vientre de la tierra podamos en la plenitud del Espíritu abrazarnos a Dios y vivir en la gloria del Señor. Eso es cuando esa gestación dentro de este vientre de la tierra se vive en la salud del Espíritu de Dios. Y el Espíritu nuestro sale con salud y se abraza a la vida eterna. En este proceso, cuando estamos nosotros aquí en la tierra, dentro del vientre de la tierra, nos toca seleccionar y definir elementos. Los elementos que nosotros definimos y seleccionamos son elementos naturales, que son las cosas físicas, materiales. Descubrimos la madre, los hermanos, la gente, la vida natural, el cuerpo, todas las cosas que manejamos nosotros, la creación que es espectacular, nuestro intelecto, que tiene una capacidad tan grande de crear constantemente cosas internas en nuestra vida y proyectarlas externamente hasta materializarlas. Y todo esto causa en nosotros un efecto muy grande porque nos ocupa permanentemente. Tenemos la ocupación con el afecto humano, la ocupación que nos da a nosotros los apetitos, la ocupación que nos da la atracción tan grande que tenemos por las cosas materiales, de poseerlas, de tenerlas, de manejarlas, todo esto. Y esto es tan solo nuestra vida natural. A pesar de que todas esas cosas que yo he descrito son de origen sobrenatural, para nosotros aparecen naturales porque son
son tangibles, las podemos tocar, las podemos ver y podemos explicarlas en su forma y en su contenido, porque lo podemos tener frente a nosotros materializado. Inclusive, gran parte de nuestras ideas las podemos materializar, porque se producen desde lo humano y se proyectan a lo material, por ser de instinto humano. Pero entonces, el hombre se encuentra con otra situación, que es el espíritu. El espíritu le dice al hombre, no es solamente lo que ves, no es solamente lo que tus instintos y sentidos conciben y lo que puedes realizar materialmente que está a tu vista inmediata y a tu entendimiento inmediato. Hay algo más. Tu alma, el mundo espiritual es invisible. Y ahí viene la segunda etapa del hombre. Nosotros como católicos se nos ha dado una fe, se nos ha dado una doctrina, se nos ha dado una espiritualidad y se nos ha dado personalmente el Espíritu de Dios en forma natural, en la persona de Cristo. Cristo se hace natural, siendo la realización plena de lo sobrenatural en lo divino, en su divinidad, y se hace hombre limitado y mortal como nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Él nos trae a nosotros la coherencia total a un mundo incoherente y a una realidad incoherente por la mortalidad. Y nos muestra cómo superar la imperfección de la vida temporal y de la materialidad para encontrar la perfección y la inmortalidad en Él. Y nos lo muestra cómo hacerlo. Entonces, la Iglesia nos revela a nosotros todos estos misterios. Nosotros no somos criaturas común y corriente. Somos criaturas que Dios nos escogió para mostrarnos ese misterio y nos lo reveló. Decía el Señor, los profetas de antaño quisieran haber visto todo lo que ustedes ven ahora. Quisieran saber todo lo que ustedes saben, todo lo que se les ha revelado, todo lo que se les ha contado. Lo que están viviendo en este momento lo soñaron todos los profetas. Hubieran querido, pero como locos, haber vivido ese momento. Y nosotros tenemos todos estos tesoros. Entonces, cuando nosotros entendemos de que es un tesoro nuestra iglesia y de que realmente por nuestra selección e identificación con el mundo natural no hemos podido abrazar el mundo espiritual de la iglesia y realmente entender el misterio tan grande que hay en ella, que es una iglesia que está viva en la eternidad, porque la iglesia no pasa. Nosotros pasaremos, todo pasará en esta tierra, pero la iglesia permanece, porque la iglesia es eterna. Miren ustedes, no quiere decir que nosotros desapareceremos, porque si nosotros estamos en Cristo, nosotros no moriremos. Pero yo estoy hablando de las cosas materiales, todo lo que es material y la vida temporal en que estamos pasará. Por eso San Pablo dice, todo pasará, las profecías pasarán, todo pasará, absolutamente todo. Lo único que no pasa es ese amor de Dios. Esa caridad, ese sentido del amor y la vida interior con Dios, eso no pasará nunca. Él no se muda, Él está ahí, siempre está ahí, es eterno. Pero entonces, al descubrir toda esta esencia de nuestra vida católica, nos damos cuenta que Dios nos ha dado a nosotros la ciudad de luz en la tierra ya. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está entre nosotros. Miren que una de las unciones sacerdotales más grandes de los últimos tiempos de la iglesia se las dio el Señor a Juan Pablo II. Juan Pablo II tuvo muchos momentos de luz penetrante para la historia sagrada, pero entre ellos uno de esos es los misterios de luz del Rosario. Es muy curioso porque en una oportunidad estaba yo predicando y un anglicano estaba bien atormentado por los misterios de luz y eran protestantes, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ¿cómo es posible que cambien el rosario, que se atrevan a cambiar el rosario? Pues no entendía. Hay cosas que el protestantismo no entiende y es que la iglesia continúa recibiendo las gracias del Espíritu Santo y se mueve, cambia. La iglesia tiene gracias que se van manejando con el tiempo. Fíjense ustedes que en el principio de la iglesia no habían muchas cosas que la iglesia tiene hoy, porque al principio la iglesia se estaba formando la iglesia para una batalla espiritual que continúa hasta que Jesús regrese. Y para cada etapa, para cada ciclo de la iglesia hay armas diferentes y más armas, se agregan a las armas originales. Esta batalla espiritual que tenemos contra el diablo. Y encima de eso,
el resultado de la sangre de tanto mártir y de tanta lucha de tantos siglos va produciendo armas nuevas para la iglesia, que se construyen con la sangre de los mártires. Así es como en una familia que le toca trabajar muy duro y sufrir mucho, y entre todas las familias salen adelante y alcanzan a tener un equilibrio económico, un equilibrio social, un equilibrio humano, ¿cierto? Emocional, dentro de la casa, dentro del hogar, después de trabajar muy duro, de hacer mucho sacrificio, todo eso. Luego, cuando esa familia ya ha pasado por todos los sacrificios y tienen una vida un poco más cómoda, más tranquila, más relajada, no tienen que sufrir tanto, no tienen que hacer tanto esfuerzo, porque todos los esfuerzos que hicieron les proveyeron cierta seguridad y cierta comodidad. Ese es el momento peligroso, porque es el momento en que de repente se desordenan, cuando viene la comodidad y la tranquilidad por el resultado del esfuerzo. Eso sucede a nosotros que ya recibimos la iglesia, que la iglesia está hecha, que ya murieron tantos mártires, que pasaron tantas cosas y recibimos una iglesia por la cual no tuvimos que morir, por la cual no tenemos que luchar, por la cual no tenemos que derramar sangre, y estamos acá en una iglesia todos cómodos y por eso no la apreciamos. No la apreciamos ni nos interesa descubrirla. Fíjese que en los momentos más difíciles de la iglesia católica hubo mártires y habrán mártires todavía muchas veces y mucho tiempo hasta que Jesús regrese. Pero los mártires se hacen por la necesidad que tuvieron de Dios de entregarse profundamente a Él hasta morir, hasta el martirio. Porque era así de intensa era la lucha. Hoy la gente, ¿quién va a dar la vida por el Señor? Usted va a las iglesias hoy católicas, la gente tiene vergüenza de decir que son católicos. Ni siquiera son capaces de testificar a su fe en el trabajo, ni en la misma familia. Hay personas que dentro de la misma familia, al frente de sus papás, de sus hermanos, les da miedo hablar de la fe y hablar de Dios, porque los discriminan, se burlan de ellos, no sé cuántos. En mi casa no se puede hablar de Dios. Entonces, ¿dónde están los mártires? Entonces, ¿quién va a ser católico en el futuro si nosotros no somos capaces de dar la vida por el Señor? Entonces, ¿quién va a llevar la iglesia? Si nosotros somos católicos hoy porque alguien dio la vida por nosotros, tenga la seguridad. Por cada uno de nosotros que está bautizado murieron muchas personas. Murieron, fueron sacrificadas, fueron laceradas. Mire, en historia inmediata, ustedes ven, hace poquito, antes de llegar a Inglaterra, estaba de misión en Croacia. Es unas misiones que yo hago 2 veces al año. Y Croacia es un país muy católico. Vivió el comunismo y mantuvo la fe, como Polonia. Son países increíbles. A pesar del comunismo, la presión que tuvieron tan horrible de semejante ateísmo, de semejantes movimientos demoníacos tan grandes, son católicos. Y católicos fuertes, no cualquier católico, porque vivieron bajo una presión horrible. Usted va a España, toda la que vivió en la guerra civil, que prácticamente quisieron acabar con la iglesia totalmente. Y usted, en España hay 2 Españas, la España comunista, que es la España del diablo, que toda la vida ha estado destruyendo la iglesia y persiguiéndola, y la España santa, que es la España de Dios, que siempre ha defendido la iglesia, que llevó la iglesia a América, que hace todo eso y vive ahí viven las 2. Usted va a México, lo mismo. En México hubo una guerra civil del comunismo también, que mató, asesinó cantidades de sacerdotes, monjas, destruyeron templos, no sé cuántas cosas pasaron. Mártires así de grandes. Usted va a México hoy, hay 2 Méxicos. El México de esos comunistas y el México de los santos, que es el que mantiene la iglesia. Pero si esas son situaciones radicales, ¿cierto? Ya muy marcadas. Pero esa misma realidad la vivimos nosotros en nuestra iglesia en todas partes. Ustedes conocen la batalla tan grande que hay en este país con la iglesia católica, cómo Enrique VIII cogió y barrió con todo esto, cogieron todas las estatuas de la Virgen, las quemaron aquí en Londres en un lugar, hicieron atrocidades, asesinaron. Hay un mapa solamente de toda la destrucción que hubo. Y la iglesia aquí apenas está empezando otra vez a despertarse. Y ustedes han visto cómo la iglesia que él fundó se está muriendo, se está acabando. Una iglesia de homosexuales, de gente, cosas raras, y se está destruyendo por sí misma, porque es una iglesia inventada por hombres, no tiene nada que ver con Dios, absolutamente nada. Y así pasa en cada lugar donde usted vaya, encontrará una historia que tiene una relación directa con estas cosas. ¿Y a dónde voy yo con todo lo que estoy diciendo? Voy a la Virgen María, aunque parezca raro, que ni la he mencionado, sino al principio, pero todo esto tiene que ver con ella. Por esto hay un vientre de la iglesia, un vientre. Y en ese vientre se encuentran todos esos misterios y todas esas gracias, que es el vientre de la maternidad celestial, la maternidad de la iglesia. La iglesia es una madre,
y tiene las alas abiertas para cuidarnos a nosotros como polluelos. Nosotros somos como pollitos dentro del nido de la iglesia. Y en ese nido el Espíritu Santo nos alimenta con la Eucaristía en el pico, así, para que nosotros crezcamos alas. Y el día que llega nuestra hora, la iglesia nos empuja del nido y tenemos que volar hacia la gloria de Dios. Ustedes seguramente habrán visto pajaritos en el suelo que no pudieron volar cuando los empujaron del nido y están todos asustados así en el suelo. Ya no tienen nido, ya no tienen quien los alimente y la pajarita que era su mamá se fue, ni siquiera viene a visitarlos, se fue. Eso se llama purgatorio, nada menos, es el purgatorio. Nosotros estamos en el nido de la iglesia en este momento y el Espíritu Santo nos está dando la comida para que crezcamos alas. Y ustedes han visto un ataúd en la iglesia cuando están haciendo un funeral, pues ese es el momento en que la iglesia hace así, lo empuja para que vuele. En la iglesia, en el ataúd, le echan el agua bendita, el incienso, le dice, vete. Si no puede volar, ya era la hora de volar. Entonces cayó al purgatorio por allá, todo asustado, y le toca empezar a levantarse desde ahí. Esos son los que quedan pues en la salvación. Este sentido de la iglesia es madre. La iglesia es nuestro nido, la iglesia es nuestro alimento, la iglesia es la que provee todas esas gracias para nosotros. Cuando nosotros miramos la maternidad de la iglesia, necesariamente terminamos en María. Por esto, todo el conjunto de eventos desde el principio del destierro hasta la encarnación de Jesús es una pedagogía divina para regresarnos a la gracia que perdimos. El Señor nos desterró a nosotros, pero antes de haber desterrado a nosotros había arrojado del cielo a los ángeles malos, los ángeles desobedientes, antes de desterrarnos a nosotros. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros estábamos en el paraíso, en las personas de Adán y Eva, estaban desterrados los ángeles. Y Satanás se encargó de contaminar a Adán y Eva con el mismo pecado de él. La desobediencia, quiero ser como Dios. Quiero saber qué está pasando allá. Ustedes saben, la curiosidad de Eva es la misma curiosidad que nos lleva a que nos lean las cartas, la mano, a buscar la suerte, a hacer todas estas cosas. Es el pecado original. Eva buscando a ver qué hay por allá escondido. Algo que yo no sepa, cuéntemelo todo, dígame. Esto es el chisme. Todas esas cosas son parte del pecado original. Entonces, Dios a nosotros nos da este sentido importante de entender de que hay una pedagogía divina perfecta desde el momento que nos desterró. Él nos desterró, pero como nosotros fuimos creados inferiores a los ángeles, Él nos dio la oportunidad a nosotros de regresar. Los ángeles fueron condenados inmediatamente a la eternidad del destierro, porque eran intelecto puro, y por lo tanto el error que cometieron lo cometieron eterno, un error eterno. Nosotros no, porque nosotros éramos inferiores a los ángeles. Y esa es la ira de Satanás. Satanás nos ve a nosotros acá en el destierro con él y sabe que nosotros podemos entrar al cielo siendo unas criaturas miserables que fuimos creadas inferiores de lo que él era. Nos odia, nos odia. Usted cada que oye hablar de los espíritus del mal, ¿sabe qué hacen los espíritus del mal? Burlarse de nosotros. Tratar de atormentarnos y destruirnos, porque están llenos de envidia de nosotros. Eso es, nos odian, porque ellos no pueden entrar al cielo. En cambio nosotros, criaturas imperfectas, ignorantes del mundo espiritual, los diablos vienen y juegan con nosotros, nos asustan, nos hacen cosas, aprovechando que todavía estamos acá y saben que no vemos el mundo espiritual. Pero la ira de ellos es que nosotros, con solo ser fieles, caminamos como si viéramos, como si no fuéramos ciegos. Sí, no vemos, pero cuando tenemos la gracia del Señor, caminamos derechito porque el Señor nos guía en medio de la oscuridad. Y eso no lo resisten ellos, de que un ciego camine derecho, de que un ciego camine bien, de que un ciego haga las cosas bien, de que un ser inferior como nosotros sea capaz de hacer cosas que los atormentan a ellos y los derrotan. Eso no lo pueden admitir ellos. De que una criatura humana como un sacerdote pueda bajar a sus manos el cuerpo y la sangre de Dios mismo hecho hombre en Jesucristo. Eso para el diablo es algo espantoso. Ojalá nosotros pudiéramos siquiera comenzar a entender ese misterio, porque nos daríamos cuenta de la batalla espiritual en que estamos.
Les cuento, si uno realmente descubriera lo trascendente que es lo que estoy diciendo en este momento, nunca pecaría. No, porque no quisiera tener ni esta relación con el diablo, ni la mínima. Pero somos pecadores y tenemos una carne que nos inclina al mal. Y muchas veces caeremos antes de que nos vamos de acá. Pero el Señor por eso nos dio la confesión, para que nos recuperemos y estemos constantemente rehabilitándonos. Pero cuando nosotros encontramos que después de toda la pedagogía divina de la enseñanza de Dios a un hombre sordo, mudo y ciego al espíritu, lo lleva por siglos enseñándole cómo obedecerle a Él, y el hombre apenas medio atormentado allá en su sordera, empieza como a despertarse un poquito cuando nace. Fíjese que el Señor escoge un pueblo para que preparen la encarnación de su Hijo. Lo prepara un pueblo, lo escoge de entre la gente. Abraham era un pagano. Cuando Dios lo escogió era un anciano y era un hombre que estaba adorando piedras y era una persona del mundo. Y a él lo escoge. De la masa de la gente escogió a Abraham. No era nadie especial, era un ser humano que Dios creó y lo escogió a él y lo mandó lejos. Y luego a través de él escoge todo un pueblo, todas unas tribus de Israel que salen de esos 12 patriarcas. Y desen cuenta ustedes cómo es la construcción de esta obra tan increíble de Dios, hecha de hombres desobedientes. Abraham, habiendo hablado con Dios, conociendo a Dios, porque Dios lo estaba guiando. Sin embargo, hubo una hambruna en Canaán y se fue para Egipto y vendió a su propia esposa como si fuera una hermana, mintiéndole al faraón. Estas son una persona que llamamos el padre de la fe. O sea, la fe tuvo que construirse en Abraham, Abraham cometiendo los errores más horribles y dejando de ser pagano para llegar a creer. ¿Y cómo empieza la iglesia y la liturgia? Con Abraham y Melquisedec, que empiezan a ofrecer sacrificios, Abraham a pagar sus diezmos al sacerdote, el sacerdote de la orden de Melquisedec, que se llama, que es un misterio muy grande, que las escrituras sugieren de que es el mismo Cristo, pero eso es un misterio que no está revelado, es algo que descubriremos cuando lleguemos a la presencia del Señor, pero es un misterio porque a Jesús lo llaman de la orden de Melquisedec, sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? No se puede explicar. Un día, después de toda esta pedagogía, que Dios le está enseñando al hombre a obedecerle, porque nosotros estamos acá en la tierra por desobediencia, porque no atendimos a lo que Dios nos dijo. Mi experiencia mística me mostró a mí de que los libros que Dios le reveló a Moisés son revelados por Dios, o sea, son libros sagrados. El Pentateuco, son libros sagrados. O sea, el Génesis es verdad. Estos son los tiempos en que vendrán los teólogos modernos a decir, Adán y Eva no existieron. Esos son conceptos del judaísmo para poder evangelizar a la gente y darles una pedagogía que los pueda organizar para que no sean salvajes y para que tengan un sentido de obediencia a Dios. Y todo así, Moisés no partió las aguas, Jesús no multiplicó panes. Esos son los teólogos del diablo de hoy y están dentro de la iglesia, que son descendientes de Judas. Por eso a estos nunca les podrá, no les toque ni la ropa, ni siquiera les toque la ropa, porque son hijos del diablo. Pero el Señor dice, estos libros son verdad. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento que toda esa pedagogía ha despertado al hombre y lo ha preparado para que llegue la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que se abran las puertas del cielo otra vez, que estaban cerradas. Esa es la gracia. Y aparece Jesús. ¿Cómo aparece Jesús? El vientre de la gracia estaba cerrado por un pecado de una mujer. Por eso se cerró. Y no podíamos más en la vida que fuimos inicialmente creados convivir con Dios. Y quedamos en un estado en el que por el pecado de una mujer empezamos a nacer de esa mujer para morirnos. O sea, un castigo terrible, porque antes no moríamos. Y ahora no solamente nacemos de esa mujer que pecó, sino que nacemos para morirnos. Y desen cuenta de esto. El conflicto más grande que tiene un ser humano, y que es un conflicto inconsciente, no es necesariamente consciente, es saber que nació para morirse. Es más,
Hay hijos que tienen conflictos gravísimos con la mamá y no saben por qué. Pero de vez en cuando usted ve a un niño que se rebela con la mamá, porque la mamá le llama la atención y el niño se para al frente de ellos y le dice, ¿para qué me trajiste al mundo? Le dice así. La desafía. Es como un derecho de reclamar. Yo no te dije que me trajeras, ¿no? Algo así. Es una cosa natural en el hombre. Dentro de nosotros llevamos un resentimiento con nuestra madre. Y es un resentimiento natural. ¿Por qué? Porque ella nos trajo a este mundo para morirnos. Entonces es el resentimiento del hombre con Eva. Todo este pecado original se sana en la Virgen María. Porque esto es lo que sucede. Dios, en medio de su pedagogía, llega al momento en que ya nos va a abrir la puerta del cielo. Y para abrirnos la puerta del cielo tienes que limpiarnos el vientre del nacimiento para que no muramos más. Y para que no muramos más tiene que volver a ser a Eva, hacerla nueva, limpiarla completamente del pecado original. Entonces aparece la sin mancha, aparece la Virgen María, libre de ese pecado, y prepara en ella la venida de Jesús para reparar a Adán. Y miren ustedes lo increíble, al principio Dios creó a Adán, y luego se dio cuenta que no era bueno que estuviera solo. Entonces le consiguió compañera y la sacó, lo dejó en un sueño y de una costilla le sacó a Eva y creó a Eva. Dese en cuenta cómo sale Eva, ¿cierto? Sale de Adán. Ahora mire usted cómo viene, ese es el Adán de la tierra, el Adán que Dios hizo del barro. Ahora miren lo curioso cómo viene el Adán del cielo, el Adán del espíritu, viene al contrario. Dios toma primero a Eva, la nueva Eva que es María, la hace y la limpia, o sea, la hace limpia. Y luego hace que Adán venga dentro de ella a nacer a través de ella. Al contrario de lo que pasó al principio. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Está invirtiendo el ciclo. Vamos de regreso. Ahora nos perdimos por dentro del vientre de Eva. Y ahorita por dentro del vientre de la nueva Eva regresamos a la gracia. Entonces, la Virgen María se convierte en esa redención en Jesucristo, porque ella se convierte en puerta, en vientre, en una gestación espiritual que nos da vida en Cristo. Dios prepara a esta criatura. Esta criatura no está consciente del misterio tan grande para el que nació, pero tiene dentro de sí misma el conocimiento infuso de quién es ella. Lo tiene, pero no está despierto. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús se pierde y lo encuentran en el templo a los 3 días, dicen las Escrituras que Jesús se fue con José y María a crecer en sabiduría. Y uno se pregunta, si Jesús es Dios, ¿cómo puede crecer en sabiduría si Él es la sabiduría? ¿Qué quiere decir eso? Jesús era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Pero si era perfectamente hombre, tenía que despertarse a su divinidad. Porque si era hombre, desde su humanidad tuvo que despertarse a su divinidad. Ese es un hombre perfecto, ¿cierto? María, siendo sin mancha, se despertó al misterio de la encarnación del Mesías en su vientre. Pero no es que, a pesar de que ella sabía, y dentro de sí misma venía con el conocimiento, ese conocimiento no estaba despierto. Ese conocimiento se fue despertando a medida que fue viviendo los misterios. María vivió el Calvario con Jesús. Ella estaba preparada para vivir la pasión del Señor, pero eso ella se le fue despertando en cada estación, en cada estación. Cada estación se le presentó a ella no como una sorpresa, sino como una confirmación. Pero ella fue despertando el dolor del Calvario en cada estación. Ese dolor no lo había vivido ella antes, a pesar de tener infusa la gracia, el conocimiento de la pasión de su Hijo. Sin embargo, la pasión no se despertó hasta que la pasión se materializó. ¿A dónde voy yo? Nuestra fe es así, la fe de cada uno de nosotros. Nosotros nos vamos despertando las estaciones de nuestra vida. Y a medida que se van desvelando, las vamos descubriendo y tenemos que tomar la decisión si las obedecemos, las abrazamos o las ignoramos.
pero cada una de las estaciones de nuestra vida tendrá vida propia en la materia, se materializará. Y nosotros sabremos qué hacer con eso. Hay gente que vive resentida por las estaciones de su vida y no ha aceptado ninguna. Y cuando usted habla con ellos dicen, ¿por qué será que en mi vida todo me sale mal? Mi vida es una tragedia. Siempre quiero hacer las cosas así y me salen así. Y esto, porque toda la vida ha tratado de hacer su voluntad y no la de Dios. Y por lo tanto todo lo que le sale mal es porque eran sus propios planes y sus propias cosas que no funcionaron. Pero las cosas de Dios sí funcionan, porque las cosas de Dios se dan porque es un plan perfecto. Entonces, hay gente resentida con sus propias estaciones, porque no era lo que querían. Es como decir, la Virgen María está resentida porque acaban de condenar a Jesús, primera estación, ¿cierto? Segunda estación, Jesús carga con su cruz, la Virgen sigue más resentida todavía de ver a su hijo cargando ese madero tan pesado, y sigue de resentimiento en resentimiento. Eso no es María. Sabemos que María sabía que tenía que ser así. Era doloroso, era horrible, pero sabía que tenía que ser así. Sabía que era perfecto, pero sufría y sentía el dolor y lloraba, pero sabía que tenía que ser así. Entonces, si queremos hablar, ¿quién es María? María sabe que tiene que ser así. O sea, María es la perfecta obediencia. Ahí empieza. Dios prepara a esta criatura, una criatura humana, pero la prepara. ¿Y la prepara en qué forma? Él la prepara sin mancha, porque dentro de ella se va a posar aquel que no tiene mancha alguna, el divino, el santo de los santos. Por eso la prepara así. Desen cuenta ustedes la herejía tan espantosa que es el protestantismo. Todo lo que empieza con Martín Lutero, la Reforma, la herejía tan horrible, que llegan a decir que la Virgen María tuvo otros hijos. Cuando ustedes escuchen esa herejía, tápense en los oídos y recen mucho por la persona que diga eso. Recen, oren de rodillas por ellos, porque un cristiano que dice eso tiene graves problemas al final de esta vida, graves problemas. Mire esto, ¿cómo puede concebir un ser humano que aquella que fue llamada a ser la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo vaya después a caer en el pecado original, teniendo sexo con San José y teniendo hijos impuros, hijos del pecado? Porque esa concepción entre San José y ella sexual es el regreso al pecado original otra vez. De dar a luz hijos que se van a morir. O sea, no tiene sentido. Tendría que ser uno extremadamente torpe para pensar que eso es verdad. Torpe. Solamente el diablo le puede robar a uno la gracia para llegar a entender semejante barbaridad, semejante horror. Hay que rezar mucho por ellos, porque el diablo les quitó esa gracia tan grande. María, sin mancha concebida, permanece siendo virgen y no tuvo ninguno otro hijo, porque entonces no sería la nueva creación de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está la nueva Eva? No existiría. No existiría la nueva creación. Jesús no sería el nuevo Adán. ¿Cómo podría serlo? San Pablo dice, por un hombre entró el pecado al mundo, entró la muerte, y por otro hombre llegó la vida. El Adán de la tierra es el primero. Y el segundo es el Adán del Espíritu, el Adán que viene del cielo. Y San Pablo mismo lo llama el Adán. El Adán de la tierra es el Adán hecho del barro, el Adán que empieza en la tierra. Y el Adán del cielo, el Adán del Espíritu, es el que viene desde el cielo, que es Jesucristo. Y los llama así Adán. Entonces, entendamos, ese vientre puro de María que recibe al Santo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho hombre. Fíjese que en el milagro eucarístico del anciano, en Italia, los científicos más sofisticados han descubierto que en esa hostia que se hizo carne, que es ese milagro tan increíble, al mirarlo y examinarlo se dan cuenta que no tiene cromosomas sino de mujer, nada más, no tiene de hombre, solamente tiene los de la Virgen María. O sea, ahí no hubo hombre, no hubo ninguna intervención. Y esto es el milagro eucarístico del anciano. No sé cuántos de ustedes lo conocen, pero allá está en Italia, en la ciudad del anciano. Algún día debían ir a rendirle honor a un milagro tan grande que es la Eucaristía que se hizo carne. Y es la carne nada menos que de Jesucristo, la que él mismo tomó. Entonces, este sentido del vientre de María comienza en el momento en que el arcángel aparece. El arcángel San Gabriel aparece. Piensen en esto.
Imagínense en este misterio tan inmenso, una mujer de esa inocencia y de esa pureza. Ella nació con la gracia infusa de lo que iba a vivir, pero no sabía, se despertó a cada estado de su vida en el momento. Llega el arcángel, se le aparece. ¿Cuántos pasajes de las Escrituras ustedes han leído en el cual un ángel se le aparece a un ser humano sin que sea en un sueño? ¿Ustedes se acuerdan de algún pasaje en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, algún profeta que se le apareció un ángel directamente así? Fíjese, la Virgen María se le aparece un ángel, que es el arcángel San Gabriel, y se le aparece a ella despierta. Ella está despierta en su casa, no es un sueño. Fíjese que a San José se le apareció el mismo San Gabriel en sueños, siempre, siempre en sueños. Al profeta Daniel, San Gabriel se le apareció en sueños, siempre. Y cuando usted mira el Antiguo Testamento, los profetas todos tenían un sueño, una visión. Eran visiones, llamaban visiones, visiones. La Virgen María no tuvo una visión. ¿Cómo se llama el misterio de la presencia de San Gabriel en la Virgen María? Una visitación. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre visión y visitación? ¡Oh! Son dos mundos aparte. Una visitación es, usted tiene que estar preparado sin mancha para poder resistir la pureza de un arcángel. Si a mí se me aparece un arcángel, me muero instantáneamente, porque mi pecado, ¿cierto? Mi carne sucia no resiste la pureza y me elimina enseguida. Quedo eliminado. Por la impureza que tengo, la pureza me elimina completamente. Por eso los demonios en un exorcismo dicen, me quema, me quema, me quema. Cuando les echan agua bendita, gritan y todo porque los están quemando. Porque los quema la presencia de Dios, la luz los quema. Entonces, a la Virgen se le aparece el ángel, el arcángel San Gabriel, la visita, una visitación de uno a uno directa. Y inmediatamente queda esperando a Jesús. Bueno, miren ustedes lo curioso de esto. Después de la película que hizo Mel Gibson de La Pasión, que está basada en el libro de Catherine Emmerich, La Mística Católica, unos amigos que yo conozco, ya no son tan amigos míos porque terminamos mal, desafortunadamente, produjeron una película que se llama La Natividad. No sé si ustedes la vieron, como un año después, 2 años, que fue una película sobre el nacimiento del niño, sobre Belén. Salió en la Navidad después de La Pasión y fue producida pues, por Hollywood. Y esta gente que la produjo los conozco yo, son protestantes. En esa película, ellos querían dar un mensaje para complementar lo de Mel Gibson, porque decía que faltaba una explicación. Como en la película de Mel Gibson, la Virgen María aparece la presentan como es. La madre de Jesús que está pendiente de todo, siempre está ahí. Y no les gustó nada la posición que le dieron a María tan importante en la pasión. Entonces la querían desvirtuar. Y por eso hicieron esa película a propósito. Esa película que muestra a la Virgen María dando a luz a Jesús con dolor, en un parto de dolor. Esa es una herejía completa. Porque mire, ¿cómo creen ustedes que nació Jesús? Ustedes saben que Jesús fue concebido en el vientre de una virgen. El mismo Isaías lo profetizó. Dijo, nacerá en el vientre de una virgen, nacerá del vientre de una virgen sin dolor. Acuérdese, Jesús, hay una explicación perfecta en Génesis. Si nosotros fuimos desterrados, ¿cierto? Cuando una de las condiciones del destierro, ¿cuál fue? Darás a luz los hijos con dolor. Entonces, esa es la Eva desterrada, ¿cierto? Ahora, la Eva nueva de la nueva creación, ¿dará a luz un hijo con dolor? No. Primero porque no tiene mancha ni pecado. ¿Y cómo va a dar un hijo con dolor si no tiene mancha? Si el dolor viene del pecado original. Entonces, no solamente eso, está dando luz al Hijo de Dios que fue concebido sin mancha, sin haber sido tocado por ningún hombre. Ninguna criatura tiene nada que ver con eso. Fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Así dice el credo, ¿no? Entonces, miren ustedes que el misterio tan increíble que hay en ese vientre de María. Jesús aparece en el vientre de María.
Ustedes saben que Dios hubiera podido salir de una roca, Dios hubiera podido salir de una nube, Dios hubiera podido aparecer como apareció el arcángel San Gabriel, y hubiera podido aparecer y decirnos: soy Jesús, el Hijo de la Trinidad, la segunda persona. Voy a quedarme entre ustedes 300 años para enseñarles a ser santos, para que entren al cielo, porque les voy a abrir la puerta del cielo otra vez. Lo hubiera podido hacer perfectamente. Pero Dios no hizo eso. Dios reconstruyó la obra original y volvió a hacer a Eva. La volvió a hacer de nuevo. ¿Ustedes saben cómo se hizo Eva? Eva se hizo por el ayuno de Eva. ¿Y cuál fue el ayuno de Eva? Eva fue puesta en silencio y esclavitud al hombre por siglos y siglos y siglos. Y todo ese sacrificio y todos esos años de pena produjeron la nueva Eva, trajeron la Virgen. La Virgen fue el sacrificio y todo lo que sucedió en la humanidad con la mujer desterrada que no tenía derecho a hablar, no tenía ningún derecho absoluto hasta que llegó Jesús. La mujer nunca tuvo derechos hasta que llegó el Señor. El Señor fue el primero que le dio los derechos a la mujer. Está hablando con la samaritana, todos se escandalizan. Se sienta con una prostituta, la sana, le resucita primero a la mujer que más demonios le sacó. Y todo es con la mujer así. Le dio una posición a la mujer como nadie. Las mujeres de Jerusalén fueron las que estuvieron al pie de la cruz del Señor, las únicas fieles, y el otro era un adolescente que era San Juan, que estaba prendido de las manos de María. Pero todas las mujeres fueron la fidelidad al Señor, porque ellas fueron rescatadas por el Señor, y el Señor les dio la voz otra vez, les devolvió la fuerza y las volvió a dejar en la posición en que estaban originalmente. Pero por María, por la Virgen María, se rescató el silencio de Eva, y Eva terminó el ayuno. O sea que ese ayuno de Eva de tantos siglos construyó a la nueva Eva, a la Eva de la nueva creación en Jesucristo. Y viene esta pureza de esta María, que esta María es la preparada por Dios para recibir al Santo de los Santos, a Jesús. Cuando Jesús nace, nace por obra sobrenatural, no en un parto de dolor. No nace en un parto de dolor. No puede nacer en un parto de dolor, sería una contradicción total, porque entonces la Virgen no sería virgen. Y si dice el mismo profeta Isaías, dice, nace de una virgen, sería una contradicción, ¿cierto? Entonces, si Jesús nace de una virgen, ¿cómo hace para nacer de una virgen? No puede tocarla. La carne de ella no puede ser rota, no puede ser tocada, no puede haber una apertura, no puede haber un parto de dolor, nada de eso puede haber, porque tampoco fue tocada para la concepción, porque Jesús fue engendrado, no creado. Por esa razón no hay creación en el vientre de María, sino engendrado por obra del Espíritu Santo. Y como es engendrado por obra del Espíritu Santo, no puede salir y dar a luz en una forma de creado. Porque si saliera con dolor sería porque fue creado. Es la diferencia. Entonces encontremos este misterio para que nadie nos vaya a robar eso. Que nos demos cuenta de lo importante que es entender el misterio de la Virgen María. ¿Qué sucede entonces con María? María está esperando este Hijo Santo, a Dios mismo. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que es eso, de quedar esperando un hijo de un espíritu? ¿Y a quién le puedo explicar eso? Eso es la cruz ya. María queda así, en la cruz, porque queda llevando un misterio para el cual ella nació y estaba preparada, pero tenía que vivir el misterio y sufrirlo. Para ella debió ser algo impresionante, porque ella es una criatura humana de todas maneras, y sin sentir este misterio tan increíble. El arcángel San Gabriel le reveló sobre su prima Santa Isabel, y le contó también de otro misterio. Una mujer estéril, ya anciana, estaba esperando hijo, era el precursor, esto y esto, y ella corre al único lugar donde debía correr, donde la otra que cargaba otro misterio, que sabía que le iba a entender. Y por eso viene ese encuentro entre las dos tan increíble del Magnificat, ¿cierto? Miren ustedes que en este sentido del encuentro entre María y Santa Isabel, se encuentra el silencio de María, que empieza a viajar con ese secreto tan grande que ni siquiera se lo reveló a San José. A San José se lo tuvo que revelar el mismo arcángel San Gabriel, en sueños. La Virgen no le dijo nada, la Virgen lo guardó en silencio. Ella se fue en esa fidelidad silenciosa. Entonces, ¿qué encontramos en María? Primero, sin mancha. Segundo, preparada por el Padre Celestial desde la eternidad para ser madre
de toda la humanidad para ser la nueva Eva de la nueva creación. Es una criatura magnífica, magnífica. Después, ¿quién es María? La obediencia, que a pesar del misterio tan inmenso que le revela el arcángel San Gabriel, en ningún momento se revela y dice que sí en todo momento. Después, la humildad y el silencio a la voluntad divina. Ella se va calladita a compartir el secreto con la única que lo podía compartir. Luego, asumir la carga tan grande de una mujer judía que si aparecía embarazada la apedreaban a muerte por adúltera. Todas las cosas las llevó encima. Ella se atrevió a todo eso. A ella no le importó. Ella se fue con ese misterio. Ella no le dijo al arcángel, pero si aparezco embarazada me apedrean y me matan porque como judía yo no puedo cometer un adulterio y esto sería algo que nadie va a entender. Yo no puedo hacer eso. Nunca dijo eso. Ella siempre estuvo en la voluntad de Dios, pero sabemos que estaba preparada para eso. Entonces, cuando María queda esperando a Jesús, nace la iglesia. Pero la iglesia no es el principio de la iglesia. La iglesia comienza cuando Melquisedec y Abraham hacen las primeras ofrendas a Dios. Ese es el principio de la iglesia, el principio de la liturgia. Es entre Abraham y Melquisedec, entre ellos dos. Y Melquisedec estaba ofreciendo pan y vino desde el principio. Entonces, María aparece ya como vientre de la iglesia, porque la iglesia es Jesucristo. Y por lo tanto, si Jesucristo se posa en el vientre de María para nacer entre nosotros, el vientre de María es el principio de la iglesia. Muy sencillo, no hay discusión al respecto. Cuando Jesús nace la adoración. Y los primeros adoradores son San José y la Virgen María, los primeros adoradores del niño. Si ustedes ven el pesebre de Belén, ¿qué ven ustedes? Ven a San José y la Virgen María adorando al niño, adorando al Santísimo, ¿cierto? Son los primeros adoradores. Los segundos adoradores son los pastorcitos que vienen, pero siempre la adoración sublime viene del cielo con los ángeles del Señor, que desde el principio lo están escoltando. Pero estoy hablando de nuestra humanidad. Primero la Virgen es San José, luego los pastorcitos, y luego viene toda la batalla espiritual que nace a partir de ese momento. Encontramos a la Virgen María siempre obediente, siempre sirviendo, siempre humilde, siempre esa persona casi invisible en el Evangelio. Escasamente se menciona en el Evangelio, escasamente se menciona a San José. ¿Por qué razón el misterio que San José muere antes de que Jesús llegue a la vida pública? Pues muy sencillo. Ustedes escuchan que Jesús en todo lo que habla dice, es que mi Padre, es que mi Padre, es que mi Padre. Si San José hubiera estado vivo, habría una contradicción humana física terrible, porque todo el mundo, cada vez que él dijera Padre, se acordaban de José que estaba parado al lado de él, ¿no? Que San José hubiera estado al lado de él todo el tiempo. Y cuando él habla Padre, mucho más complicado. Fíjese que él tuvo que explicarle a la gente, cuando la Virgen María vino a buscarlo en una oportunidad con los primos del Señor, vino a buscarlo y le dijeron, su madre y sus hermanos lo buscan. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y ahí estaba hablando sobrenaturalmente como Dios, en su divinidad. Entonces nos estaba mostrando que nuestra vida en la tierra, nuestra relación terrenal, no tiene sexo. Fíjense ustedes, cuando termine la vida terrenal, se acabará el sentido de hombre y mujer, porque no habrá procreación. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de tener un estado sexual si se termina la procreación? Seremos personas y seremos la misma persona que somos ahora, porque por eso la Virgen María, es una persona, la persona de María, la maternidad celestial. Pero no somos personas que nos comunicamos a través de nuestra sexualidad ya. Ya nuestra sexualidad no es la actividad nuestra, no es la acción por la cual nos procreamos y nos comunicamos físicamente. Ya no existe eso. Somos almas, todos hijos de Dios, espíritus de Dios, y la persona nuestra continuará. El regalo más grande que Dios nos puede dar en este momento es revelarnos a nosotros de que la persona que usted es en este momento, si continúa en Cristo, esa persona será la misma persona eternamente, solo que será una persona perfecta, pero tendrá su misma personalidad, solo que una personalidad perfecta.
Nosotros nunca nos perderemos de vista, siempre estaremos juntos por una eternidad. Cuando el Señor ya nos une y nos presenta, nos conoceremos para siempre, porque somos hijos de Dios eterno. Y en eternidad con Él viviremos. Y por lo tanto, la persona que ustedes ven acá mía, esa persona la verán siempre igual, pero perfecta. Ya no tendrá los defectos que tengo, ni el pecado que tengo, ni una carne mortal. Estaré en una inmortalidad sin defectos, perfecto y en santidad plena. Pero seré la misma persona, porque Dios ya la creó y no la cambia, simplemente la perfecciona. Y esto es muy importante porque ya no seremos primos, ni sobrinos, ni tíos, ni tendremos más relación entre nosotros que ser hijos de Dios todos, espíritus. Y tendremos esta persona definida, pero ya no tenemos relación de carne y sangre. Por eso hay gente que dice, ¿será que mi mamá se acuerda de mí desde donde está? Pues sí se acuerda de usted, pero si su mamá está en el cielo, no se acuerda de usted como hijo carnal, sino como hijo de Dios. Porque ella ya no lo reclama como hijo de ella, porque ella ya sabe que usted no es hijo de ella, usted es hijo de Dios. Y entiende ya en la plenitud de la sabiduría que ella fue un instrumento para que usted fuera creado, pero como creado hijo de Dios, no de ella. Ella fue un instrumento en la carne para que Dios hiciera esa obra y se desaparece la relación carnal. ¿Por qué dicen, será que una madre sufre en el cielo si ve que un hijo se le condenó? No, no sufre. Porque es que cuando nosotros estamos en el mundo espiritual, descubrimos que los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y por eso Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es hablar desde el Espíritu. Cuando el hombre entra en el mundo espiritual, descubre que todos los hijos de la luz son los hijos de Dios y son sus hermanos. Y que todos aquellos que viven en la oscuridad y obedecen al diablo son los hijos del diablo y no son sus hermanos. Así han sido hermanos suyos en la tierra, ya no lo son. Y a usted eso no le duele porque cada uno tomó su decisión. A la Virgen María, a toda la corte celestial le duele vernos a nosotros todavía en el estado terrenal, cuando tenemos la gracia y la oportunidad de decidir irnos por Dios, y les duele vernos a nosotros decidir el diablo. Y mientras que nosotros estamos acá, ellos sufrirán y les dolerán las decisiones que nosotros tomamos. Por eso es que vemos estatuas de la Virgen María llorando sangre, encontramos imágenes de Jesús triste, los ángeles se entristecen también, claro, cuando nos ven a nosotros votando, derrotando las gracias, porque ellos saben que el tiempo nuestro es un instante y lo perdemos embobados en el mundo, enamorados de la tierra, enamorados de la carne y perdiendo toda clase de oportunidades por las tentaciones del diablo. Entonces, la maternidad celestial es muy importante en nuestra vida católica. Tenemos que abrazar a la Virgen María, pero místicamente. Mire que el rosario es un arma que nosotros nos ganamos a través de muchos mártires y de muchas batallas. El rosario antes no lo teníamos. El rosario bajó del cielo de manos de la Virgen porque fue el resultado de muchas batallas que produjeron esa arma, un arma contra el diablo. Si yo quisiera decirles a ustedes qué arma he conocido yo poderosa en la experiencia mística que he tenido con el Señor, una de las armas más poderosas que tiene la Iglesia Católica, estoy hablando de devociones y del poder de la oración. El rosario es un arma poderosa. El Vía Crucis. ¿Usted quiere limpiar un vecindario que esté infectado de vicio, de mal, de corrupción, de todo? Salga con 2 o 3 personas a rezar el Vía Crucis en voz alta por las calles de ese vecindario y hágalo por mucho tiempo seguido y limpiará el vecindario entero, lo limpiará. ¿Usted quiere mantener su casa limpia de espíritus? Rece el rosario en voz alta caminando por toda la casa. Rece los salmos en voz alta caminando por la casa. No se resisten eso. Pero eso tiene que estar en gracia, porque si usted está en pecado mortal, olvídese. Con el mismo rosario lo ahorcan los demonios, ¿no? Sí, eso es verdad. Las oraciones no tienen ningún valor si no está en pecado mortal. Nada. El diablo se burla de uno, se ríe. Si usted está rezando en pecado mortal, usted se convierte en un payaso de los demonios. Entonces, es como un ladrón con todas las cosas en la mano al frente de un policía, ¿cierto? Eso es igual. Entonces, el Señor nos muestra a nosotros que esa fuerza que tiene María en la iglesia tiene que ser concebida místicamente para que entendamos qué representa.
Nosotros no le hacemos culto a ninguna criatura humana. No, no le hacemos culto. Nosotros no adoramos criaturas humanas. Pero nosotros vivimos en el misterio de la familia de Dios. Jesús dijo, San Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá. Sin embargo, el más chiquito del cielo es más grande que él. Pero Jesús también dijo, habló de Moisés, habló de Abraham, habló de Isaac, habló de Jacob. Y dijo, Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. ¿Y por qué razón estaba diciendo eso? Porque apareció en la transfiguración Jesús con Moisés y Elías. Porque hay una continuación y hay una familia en Dios que no muere y están vivos. ¿Cuánto tiempo hacía que se habían ido Elías y Moisés de la tierra, según nuestra historia, cuando aparecieron en la transfiguración con Jesús? Siglos. Y mire que Jesús los presentó ante los apóstoles, ante Juan, Santiago y Pedro. Se los presentó vivos, con Él, hablando con Él. Estaban hablando. Por eso nuestra Iglesia Católica tiene una relación íntima con los santos. Y miren ustedes el robo tan grande que le hizo el diablo a los protestantes. Les quitó toda relación con los santos. Nos acusan de las estatuas. Imagínense lo absurdo que es eso. Entonces Jesús, ¿qué hizo cuando presenta a Moisés y a Elías? Los presenta vivos con Él. ¿Acaso nosotros no podemos tener una relación con seres vivos? No estamos haciéndole culto a seres muertos, no estamos adorando seres humanos, estamos viviendo la familia de Dios en la iglesia. Yo vivo reconociendo de que hubo personas antes que yo que imitaron al Señor y fueron tan santos que Dios mismo me los ha mostrado en la gloria como Moisés y Elías. Dios me los mostró en la gloria, me los mostró en la transfiguración con Jesús. Por lo tanto, esos seres que son santos y que han llegado a la gloria del Señor, son seres que son compañeros míos y están vivos. Si yo quiero tener en comunión de santos, una unión de la familia de Dios para interceder por una necesidad, para hacer una batalla espiritual contra el diablo, ¿a ustedes no les parece muy buena idea de uno asociarse con la Virgen María que está viva, que no se ha muerto? Asociarse con San Pablo que está vivo, que no está muerto, y decirles, bueno, ustedes me quieren acompañar a luchar contra este mal que hay en mi vida, ustedes me quieren acompañar en equipo para batallar contra estos demonios, ustedes que han estado acá batallando contra ellos también. Eso no es locura, eso no es demencia, eso es parte del tesoro de nuestra Iglesia Católica, y nunca se lo dejen robar de nadie, porque el mismo diablo viene a decirles a ustedes, eso de las estatuas, eso de los santos, eso de los ángeles, eso de la Virgen María, esas son cosas satánicas. El mismo diablo mostrando como diabólico las cosas que él sabe que son lo peor para él. Usted quiere atormentar al diablo, asóciese con María. Él eso lo odia. Por eso nunca confíe en un cristiano que no tiene relación con la Virgen María. Eso es muy sospechoso. Una persona que desprecia a la mamá de Jesús, una persona que habla mal de la mamá de Jesús, una persona que destruye una estatua de la Virgen María porque piensa que es idolatría, cuando nadie está adorando estatuas, ni nadie está adorando criaturas, sino viviendo con la familia del Señor. Nunca confíe en una persona así, nunca. Les aseguro, no le toquen ni la ropa, porque eso es peligroso. Ahí hay demonio, hay engaño, hay cosas muy malas, porque miren ustedes, la madre de Jesús tiene poder sobre todos los demonios, sobre todos. Ellos le corren, le huyen. Usted lee todos los exorcismos que hay en la Iglesia Católica de siglos enteros, y todos los exorcistas mencionan, uno de los peores castigos contra el diablo fue traerles a la Virgen María, porque fue concebida sin mancha. Los quema completamente. Entonces, imagínense si es la madre preparada por Dios para que Jesús naciera, va a preparar a cualquiera, la preparó virgen completamente y la dejó virgen. Entonces, tenemos que entender quién es María. Hay seres que Dios escogió para cosas muy grandes. Moisés tuvo un trabajo increíble, ¿no les parece a ustedes? ¿A ustedes no les parece que Moisés es una persona digna de todo aprecio? Una persona digna de toda clase de admiración por todo el trabajo que le tocó hacer.
y la obra tan grande que Dios hizo en Moisés. ¿A ustedes no les parece que Elías fue un profeta increíble y que hizo cosas impresionantes y que Dios lo escogió para hacer una tarea lindísima? ¿A ustedes no les parece que San Pablo es un personaje muy increíble? Es un ser humano, claro, yo no lo estoy adorando, pero no puedo reconocer yo que San Pablo es una persona especial a quien yo quiero imitar. Claro que sí. ¿Ustedes no creen que yo debo tener una relación con él? ¿Por qué no? Si él no se murió, si está vivo, San Pablo está vivo, entonces ¿en quién creemos y qué es lo que vivimos? Como cristianos sabemos que no morimos, que seguimos viviendo, por lo tanto San Pablo está vivo y yo puedo tener una relación con él, claro que sí. Y eso no es espiritismo, eso no es superstición, eso no es brujería, eso es nuestra fe, nuestra iglesia. Así vivimos nosotros y es santo, es sagrado, son tradiciones sagradas. El mismo Jesucristo nos trajo a aquellos que ya habían muerto y nos los trajo a nuestra presencia en la transfiguración. Y eso no fue espiritismo, y eso no fueron cosas raras, sino que fue el mismo Dios el que presentó dos santos vivos al frente de los apóstoles. Dijo, Elías y Moisés, hablando conmigo. Y se murieron hace tiempos, pero él no estaba invocando muertos. Él trajo vivos para mostrar que él era un Dios de vivos. Entonces, la Virgen María es nuestra madre, porque el Señor nos la dio a nosotros a los pies de la cruz, a través de San Juan. La Virgen María actúa en la iglesia todo el tiempo. La Virgen María es la madre de la iglesia. La iglesia comenzó en su vientre, porque ahí se posó el santo, Jesús. Entonces, entendamos que la relación nuestra con la Virgen María es una relación de comunión de los santos. Nosotros nos unimos con la Madre de Jesús para orarle a Jesús y para pedirle a Jesús y para batallar contra los demonios en unión con los santos. ¿Qué mejor compañía podemos tener para luchar con Satanás, que es un ser invisible para nosotros, que la compañía invisible que tenemos, que ya pasó la gloria del Señor? Pues claro, es mucho más fuerte. Yo puedo llamarlo a usted y todos reunirnos en el nombre del Señor a batallar contra el diablo. Pero si yo llamo también a aquellos que ya partieron y están en la gloria del Señor, pues más fuerte todavía la batalla. ¿Qué hacen los demonios cuando pelean con nosotros? Mire, cuando usted está haciendo un exorcismo, un sacerdote, un exorcista está haciendo un exorcismo, lo primero que hacen esos demonios que están ahí es llamar otros demonios. Empiezan a llamar y empiezan a llegar para pelear contra el exorcista. Llegan cantidades entre ellos. ¿Qué creen que podemos hacer nosotros? Cuando nosotros estamos en batalla espiritual tenemos que llamar el ejército de Dios para que nos acompañe. ¿Y cómo lo llamamos? Para eso están los arcángeles, para eso están los santos, los apóstoles. Los llamamos a que nos acompañen igual que los demonios llaman a los de ellos. Es una batalla espiritual. Entonces, nunca se dejen robar las gracias que nos da la Madre Celestial, porque eso es una herejía, producto del demonio. Nunca se dejen robar la relación que tenemos con los santos y los ángeles, porque eso es producto del mismo demonio. Ustedes leerán en las Escrituras cómo los ángeles se manifestaron a través de toda la historia sagrada. Aparecieron, guiaron, hablaron, estuvieron con nosotros y están con nosotros hasta el final de los tiempos y vivirán con nosotros en toda la eternidad. Están vivos, yo los he visto y esa es mi experiencia con Dios. Por eso yo les hablo de una madre que también he visto. Y yo no he visto la Madre María porque yo sea nadie especial. Porque si algo soy yo, el peor pecador de todos los pecadores de la tierra. Y el Señor me rescató por misericordia. Y después me mostró que había nacido para esta misión. Y por eso estoy haciendo lo que hago. Yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas. Nunca preparo una conferencia, una charla como esta. Yo no tengo ninguna nota, no estoy leyendo ningún libro. No necesito. El Señor a mí me ha mostrado algo en mi corazón y me lo ha infundido acá. Y todo lo que yo hago es obedecerle a Él. Leo las Escrituras, escojo el tema y dejo que el Espíritu Santo se manifieste. Y eso es lo que hago. Eso no me hace especial a mí. Es simplemente un servicio a que el Dios me llamó. Y ese es el servicio que hago todos los días de mi vida. Ustedes se acuerdan del burrito del Domingo de Ramos, ¿cierto? El burrito del Domingo de Ramos, cuando entró a Jerusalén, le estaban colocando sobre el piso los mantos y les boleando palmas. Ustedes saben que el burrito estaba convencido que toda esa fiesta era para él, ¿no es verdad? Sí. Por eso yo le pido al Señor todos los días: Señor, nunca me dejes olvidar que yo soy tu burrito y que las palmas y los mantos no son para mí.
Eso es un burrito. El Señor escoge burritos y sabía dónde estaba el burrito amarrado y mandó a los apóstoles a que lo cogieran. Así es cada uno de nosotros en la misión que hacemos en la tierra. El Señor nos tenía amarrados en algún lado y cuando llegue el momento nos manda a desamarrar y se monta encima y se va a llevar lo que tiene que llevar, montado en nosotros. Por eso hay que pedirle al Señor que seamos burritos humildes y que nunca se nos va a subir al aire los humos pensando que somos el jinete, ¿no? Entonces, démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio hoy de meditar, de reflexionar y especialmente que nos dé en nuestro corazón la gracia de abrazar todos los dones de la iglesia, los tesoros de nuestra iglesia, que es magnífica. Es una iglesia que Dios creó, es su ejército en la tierra y tiene 2000 años y no la han podido acabar. Y han tratado por todas partes y no la han podido acabar. Miren que sin nosotros hacer mucho, la iglesia sigue de pie, sin nosotros hacer mucho. Fíjese que todas estas sectas protestantes que llaman cristianas hoy, los mismos paganos de Oriente, las filosofías, los controles mentales, viven todo el día de misión. Si ellos no estuvieran por toda parte tratando de conseguir alma, no tendrían a nadie. Tienen que trabajar todos los días. La iglesia nuestra escasamente misiona. Somos unos perezosos, unos dormidos. Y sin embargo somos más de 1 billón de católicos y sigue la iglesia caminando y nadie la ha podido tumbar en 2000 años. Pero porque Dios es el que hace la obra a pesar de nosotros. Si nosotros fuéramos lo que debíamos ser, todos serían católicos en la tierra. Porque mire, todas estas sectas que no tienen la gracia que tienen los dones que Dios le dio a la iglesia que Él mismo fundó y son capaces de conseguir tanta gente porque trabajan todo el día buscando almas con toda clase de mentiras y atacando la iglesia del Señor, porque en esta forma se roban las almas, siempre tumbando al otro para poderse robar un corazón y sin embargo no han podido tumbar la iglesia. Dese en cuenta. Otra cosa para terminar. Pregúntele usted a cualquier culto cristiano, a cualquier pagano, a cualquier religión en la tierra, pregúntele que le muestren un cuerpo incorrupto. A ver quién se lo trae. A ver quién tiene un cuerpo incorrupto. Pregunte por el pastor más santo que murió de la denominación cristiana más ungida que hay en la tierra y que le presenten un cuerpo incorrupto de alguno de ellos. No lo tienen. Si lo tuvieran en un altar inmenso. ¿Y ustedes saben por qué no lo tienen? Porque no tienen la Eucaristía. Por eso, solo la Eucaristía puede dejar un cuerpo incorrupto. Y el único que puede celebrar la Eucaristía y hacer posible que el cuerpo y la sangre del Señor esté en esa hostia es aquel que está en obediencia a la iglesia de Pedro. Miren ustedes que San Pablo fue visitado directamente por Jesús. Y Jesús hizo con él infundirle en su corazón todo el conocimiento del cristianismo a San Pablo, le entregó todo. San Pablo no necesitaba de nadie. San Pablo pudo haber construido su propia iglesia cristiana él solo, solito, porque él, Jesús le dio todo, le entregó todo, le enseñó todo. Sin embargo, ¿qué hizo San Pablo? San Pablo se fue a Jerusalén y se puso en obediencia a San Pedro. Y San Pedro le impuso manos y lo mandó a predicar a los gentiles y solamente le exigió que no se olvidara de los pobres. ¿Y cuál es la enseñanza de San Pablo? Que la iglesia tiene cabeza y que la cabeza se llama Pedro. Y Pedro no ha muerto, que Pedro siguió siendo sucedido por los papas y hay un número determinado de Pedros y Pedro sigue en la cabeza de la iglesia. Por eso aquel que no se arrodilla y está en obediencia, como San Pablo fue a ponerse en obediencia con Pedro, aquel que no tiene la cabeza agachada ante la jerarquía eclesiástica que Dios colocó sobre la tierra, entonces ¿a quién está obedeciendo y a quién está sirviendo? Tenemos que darnos cuenta por dónde caminamos. Démosle gracias a Dios por nuestra fe, démosle gracias a Dios por nuestra iglesia. Démosle gracias a Dios por María, por San Pablo, por todos los santos, por Moisés, por Elías, por Melquisedec y por Abraham y por todas las gracias que Dios nos ha dado. Y que abracemos todos estos misterios y hagamos de ellos una iglesia en el corazón para que busquemos la santidad. Amén.
Meditando en los misterios de lo que es la Virgen María en nuestra vida católica. Y les voy a leer a ustedes de la carta de los Romanos en el capítulo 9, versículo 22. Nadie puede quejarse si Dios, queriendo mostrar en unos su justo enojo y hacer patente su poder, sufre con mucha paciencia a los que son vasos de ira, dispuestos para la perdición, a fin de manifestar las riquezas de su gloria en los que son vasos de misericordia, que Él preparó o destinó para la gloria, y ha llamado a ella como a nosotros, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, conforme a lo que dice por Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, amado al que no era amado, y objeto de misericordia al que no había conseguido misericordia. Y sucederá que en el mismo lugar en que se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios vivo. Por otra parte, Isaías exclama con respecto a Israel: aun cuando el número de los hijos de Israel fuese igual al de las arenas del mar, solo un residuo de ellos se salvará, porque Dios en su justicia reducirá su pueblo a un corto número. El Señor hará una gran rebaja sobre la tierra, y antes había dicho el mismo Isaías: si el Señor de los ejércitos no hubiese conservado a algunos de nuestro linaje, hubiéramos venido a quedar semejantes a Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios. Bueno, pues continuamos y en esta última parte de este retiro, en este sábado de esta ciudad londinense lluviosa, le pedimos al Señor que nos dé su palabra y compartimos este momento. En nuestra iglesia nosotros tenemos unos tesoros que están sin descubrir prácticamente. Y yo pienso que uno de los más grandes dolores de un católico cuando muere es haber descubierto en ese momento todo lo que no quiso despertar de su iglesia y los tesoros que Dios le confió. Y todo lo que hubiera podido hacer en esta vida terrenal si hubiese abrazado los tesoros que Dios le dio. Lo más difícil de nuestra vida terrenal es lograr enfocarnos en el objetivo real de lo que debemos hacer. Y la vida natural, que es la vida material, nos inclina a lo natural, a lo material. En la vida natural y material no necesariamente se encuentra el mal, se encuentran las tendencias al mal, como dice San Pablo: en mí hay una ley que me inclina a pecar. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Es una ley que hay en nosotros. Pero esa ley no somos nosotros, sino que está y habita en nosotros
por causa del pecado original. Pero con eso no podemos decir que la naturaleza material, nuestra naturaleza animal, sea mala. No es verdad. Porque de esta naturaleza animal, de esta naturaleza material, Dios hace santos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mala? No es mala. Lo que es malo es las tendencias que hay en ella por el pecado original que pueden corromper la vida nuestra y separarnos del final del punto que Dios tiene en nuestra vida, de la misión por la cual nos creó, que es ir a su reino y ser santos. O sea, esa es la diferencia que hay entre la naturaleza humana vista desde el bien y vista desde el mal. Por lo tanto, nosotros en la vida natural tenemos un desafío muy grande como católicos, porque hemos sido bautizados y se nos ha dado la vida sobrenatural. Entonces, viviendo en la vida natural, tenemos una vida natural en Cristo por el bautismo. Y ya nuestra carne no es una carne común y corriente, es una carne exorcizada de los demonios del pecado. Solo que a partir del exorcismo, que es el bautismo, nosotros tenemos que vivir una lucha increíble porque estamos en el territorio de los demonios. Estamos viviendo entre un mundo de tinieblas que es el mundo terrenal. Y nos toca vivir entre ellos y todo el tiempo defendernos para no contaminarnos y para no tener ninguna relación con ellos. Entonces, esta lucha es una lucha que no es fácil si se hace fuera de Dios. Si se hace fuera de Dios, terminamos en manos de ellos y les pertenecemos a ellos. Si se hace con Dios, se debe mantener la vigilancia, la guardia permanente. Es igual como si usted estuviese conduciendo un automóvil muy rápido por una autopista. Usted no puede quitarle los ojos a la autopista ni al volante. Usted tiene que estar concentrado o se estrella y tiene un terrible accidente. Esa es la vida. La vida nuestra va a toda velocidad porque el tiempo nuestro es un instante y no podemos descuidarnos. Tenemos que mantener los ojos en el timón y en la carretera. Darnos cuenta de que estemos en el camino que es, por el carril que es, y que estemos atentos en todo momento a cómo lo estamos conduciendo este vehículo terrenal, porque podemos causar un gran accidente. Entonces, si la vida terrenal nuestra es un misterio tan grande como que en el vientre de una madre, Dios sopla la vida nuestra de la nada. Pónganse a pensar ustedes lo grande que es este misterio. Nosotros conocemos a nuestra madre. Hay gente que por alguna razón de la vida no conocen a su mamá. Hay personas que son huérfanas y fueron sacados del lado de su madre y nunca la conocieron o se les murió al nacer. Pero generalmente lo más común es que conocemos la madre terrenal. Nosotros nos encontramos con el misterio de encontrar un ser humano del cual salimos nosotros. Si uno conoce a la mamá y sabe que de ese vientre salió uno, eso ya de por sí es un misterio muy grande, inmenso. Uno ni siquiera lo piensa, porque es como natural de que uno nació de ahí. Pero si realmente uno fuera consciente de buscar dentro de uno el significado de la vida y de entender el milagro de esta vida, se daría cuenta que es algo que no es natural. ¿Cómo va a ser natural? O sea, se presenta en forma natural, pero es sobrenatural, totalmente sobrenatural. El don de la vida es sobrenatural, porque si Dios nos crea de la nada, absolutamente de la nada, por lo tanto es sobrenatural. Al salir de ese vientre y luego tener conciencia humana y despertar a los sentidos, a los instintos, a la razón, observamos que esa es mi mamá. Entonces de ahí salí de ese vientre. Ahora me encuentro dentro de otro vientre, el vientre de la tierra. O sea, ya pasé por un nacimiento. Ahora me falta